Vamos a ir a la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 1 al versículo 7 del libro de Génesis, capítulo 3. Siga la lectura allí de esta palabra y vamos a poder entonces seguir estudiando. Recuerde que estamos en la serie La Cruz y a través de esta serie hemos estado ya tratando algunos temas. Este sería la cuarta lección. Así que vamos a seguir estudiando de la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta mañana, Señor, junto a todos nuestros hermanos y hermanas, poder, Dios mío, tener tu palabra para nuestra vida. Te pedimos y te rogamos, Señor, que como siempre el Espíritu Santo pueda obrar a través de nuestra vida y a través de esta palabra. Que tu presencia, Señor, pueda guiarnos y tu Espíritu Santo pueda también hablar a nuestra vida, y que esta palabra, Señor, pueda ser aplicada correctamente a nuestro ser y de esa manera entender, Señor, la posición que hoy tenemos o la que debiéramos tener. Señor, gracias. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que en esta mañana se unen para poder recibir esta palabra. Bendíceles en una forma especial. Glorifícate, Señor, en ellos y trae respuestas y bendición abundante. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy viviendo lo imposible. Viviendo lo imposible. Lo primero que debemos nosotros entender es que Dios desea un pueblo del altar. Eso es lo que Dios desea. Un pueblo que esté buscando constantemente a Dios, un pueblo que constantemente esté entendiendo su posición. Porque primeramente el altar significa muerte. Eso es todo, muerte. Cuando somos un pueblo del altar, entonces significa que reconocemos que necesitamos a Dios, primero porque nosotros estamos muertos y el único que puede darnos vida es Él. Y cuando habla de muerte, entonces habla de muerte a todo aquello que no es Cristo, puesto que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el único de quien Dios dice que tiene complacencia. Recordemos esos pasajes, cuando vemos a Jesús en el Jordán y es bautizado en las aguas del Jordán, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo también le vieron y oyeron la voz: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces estamos hablando
de que lo único que Jesús o lo único que Dios aceptará es, por supuesto, a Jesucristo. En Él tiene complacencia. Entonces, en este sentido, nosotros debemos morir para que Él viva en nosotros. Es para este fin entonces que la cruz está obrando. Y cuando digo que la cruz está obrando, es que trabaja Dios a través de la cruz en nuestra vida. Y es para conformarnos a la imagen del Hijo, produciendo por supuesto en nosotros con el tiempo el carácter moral de Jesucristo. El pasaje que acabamos de leer, que sin duda está en el principio y que nos muestra la caída de Adán, nos muestra la caída también de Eva, el pecado de la desobediencia, y que eso trajo consigo todo lo que hoy conocemos en el mundo. A esto tenemos que aplicar, por supuesto, y decirlo de esta manera. ¿Será difícil vivir la vida cristiana? Yo diría más. No es difícil vivir la vida cristiana, es imposible vivirla. ¿A qué me refiero con esto? Dios nos ha llamado, y como ya hemos mencionado, nos ha llamado a vivir la vida de otro, o sea, nos ha llamado a vivir la vida de Jesucristo. Ahora, esta vida y llamado pueden solamente ser realizados a la manera de Dios y por los recursos de Dios. No hay otra forma. Adán enfrentó este llamado imposible cuando se paró frente a la puerta de la decisión, porque él tuvo que decidir. Habían dos caminos delante de Adán, representado por dos árboles. Quizás no te has dado cuenta de eso, pero quiero tratar de marcar esta realidad. Todos desde la época de Adán en adelante han tenido que aprender que Dios no va a rendir sus recursos hasta que los hombres, por supuesto, hayan dejado todo lo que es natural, abandonado todo lo que es natural. Cuando nosotros damos todo al Señor y entregamos toda nuestra vida al Señor, entonces el milagro viene, el milagro ocurre, el milagro sucede. Pero hasta que lo demos todo y hasta que eso no suceda, vamos a estar dando vueltas continuamente, lamentablemente. Porque en esto, hermano querido, no hay término medio. O el hombre va a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y llevar a cabo su propia voluntad, que eso fue lo que hizo Adán. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hizo su propia voluntad desobedeciendo a Dios. O el hombre va a comer del árbol de la vida y recibir los recursos infinitos de Dios para la realización del propósito de Dios. La ambiciosa filosofía, y si puedo marcarlo de esa forma, la ambiciosa filosofía de la vida no puede ser combinada con la vida divina de Dios, ni mucho menos con la vida divina del dar. Porque cuando estamos en Cristo Jesús entendemos que lo principal es dar. Más vale dar que recibir, dice la Escritura. Los ríos de agua viva expresan la dadivosidad de Dios, en contraste, por supuesto, con el carácter posesivo del hombre. El hombre siempre ha sido un hombre posesivo, quiere poseerlo todo, quiere tenerlo todo. Entonces el hombre tiene que llegar al final de su camino y rendir absolutamente todo lo que tiene delante de Dios, si desea, por supuesto, que Dios le entregue sus recursos. Y en esto, como dije anteriormente, no hay término medio. Hay dos caminos, hay dos filosofías. Y estos dos caminos o estas dos filosofías, ocupando la posición dominante en el huerto, primero estaba el árbol de la vida. Allí estaba el árbol de la vida. También estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entendamos algo. Para el árbol de la vida no había ninguna restricción de Dios sobre el fruto. O sea, Adán y Eva pudieron haber comido del árbol de la vida porque no había ninguna restricción. Solo el árbol de la ciencia del bien y del mal tenía la restricción de Dios y Dios les había dicho que no podían comer de él. El nombre del árbol de la vida
debió haberle hablado a Adán. Pero no sé, voy a decirlo así, quizás Adán fue muy lento en entenderlo, no comprendió lo que eso significaba. Y mientras Adán se encontraba indeciso si comer del árbol de la vida o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo voy a plantear de esa manera, mientras él estaba totalmente indeciso, Eva, con la ayuda de Satanás, se volvió a otro árbol cuyo fruto Dios les había prohibido. Y este árbol representaba una vida de independencia, el camino de la ambición egoísta. Y ahí comienza todo el problema. Recordemos algo o veamos algo. La intención de Dios era que Adán y su familia hicieran una decisión moral. Y aún así es hoy en día. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una decisión moral. Dios quiere que nosotros tengamos eso. Dios no quiere robot. Dios quiere personas que puedan tomar decisiones correctas. Entonces la pregunta que nosotros debemos despejar es: ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que nos quita el sueño, por decirlo así? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Cualquiera que fuere el árbol que escojamos, esa será la vida que vamos a desarrollar. Si escogemos, entonces lo que escogemos es lo que vamos a vivir. Y estos dos árboles y sus mensajes están allí, siempre presentes, siempre. Observemos algo. El árbol de la vida ilustra el camino del dar, una vida dedicada a Dios, entregada a Dios, una vida completamente dedicada y entregada a Dios. Aquellos que participan de esta manera de vida están cumpliendo, por supuesto, el propósito de Dios, y eso es bueno, nos alegra. Están cumpliendo el propósito de Dios. Estas personas abrazan el estilo de vida del cielo, es decir, la luz de Dios, pero al mismo tiempo, en el proceso de trato de Dios, abrazan también la cruz de Cristo, debido a que esta vida está siempre en dirección a Dios, está abierta a la participación completa de la vida de Cristo. Entonces, aquí es donde debemos tener cuidado. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal es el camino para recibir y poseer. O sea, es aquí donde tú ves el ser posesivo, el ser ambicioso y al mismo tiempo la codicia del ser humano sin Dios. Cuando el hombre, me refiero a Adán, comió del árbol, se transformó en ello. Es una vida de independencia de Dios, es una vida alejada de Dios, es un camino que quiere usar a Dios, que toma a Dios pero para usarlo, pero no estar en sumisión a Dios. Y este es el problema que tenemos hoy día. Lamentablemente tengo que decirlo, dentro de la misma iglesia cristiana hoy hay miles de creyentes que lo único que hacen es usar a Dios. No están sumisos a Dios, sometidos a Dios, sujetos a Dios, obedientes a Dios, entregando todo a Dios, sino que quieren usar a Dios. Y esta, hermano querido, es la tragedia de la enseñanza cristiana moderna. Ellos dicen que Jesús puede ser salvador de un hombre. Y todos decimos sí, por supuesto, Jesús es el Salvador. Pero nadie quiere predicar que Jesús es el Señor de ese hombre. Todos quieren a Jesús como Salvador sin ser el Señor de ese hombre. Esto es dado vez tras vez, especialmente en la enseñanza neopentecostal que existe hoy día, que puedes tener a Cristo
y simplemente agregarlo a lo que eres. Eso es lo que está pasando hoy día. Tenemos a miles de creyentes, entre comillas creyentes, que tienen a Cristo agregados a sus vidas. Siguen viviendo la misma vida que siempre han vivido, pero ahora suman a Cristo a esa vida. Tenemos que entender que Dios no agrega a Cristo a nada. Dios no quiere agregar a Cristo a nada de lo que nosotros somos. El Espíritu Santo no viene para compartir su vida con la vida de nadie. Esto debemos entenderlo. Y esto es una tragedia que en nuestro tiempo se enseñan estas cosas, y es lamentable porque la mayor parte de las iglesias neopentecostales y también pentecostales están enseñando que solamente puedes tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor de tu vida. Cuando nuestros primeros padres participaron del fruto prohibido y comieron de él, nace una nueva idea de independencia y se desarrolla, por supuesto, en la mente del hombre. Puede ser independiente de Dios. Si tú ves la historia, aunque no es muy largo el relato, Adán dependía de Dios, Eva dependían de Dios. Constantemente Dios se paseaba en el huerto, hablaba con ellos, tenían una dependencia de Dios. Pero cuando esto ocurrió, entonces, cuando fallaron, ellos fueron independientes. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos decidieron tomar de ese fruto. Ellos fueron tocados en las emociones, y ese es uno de los problemas que tenemos hasta el día de hoy. Las emociones. De acuerdo al pasaje bíblico, vemos que Eva observó, miró y dijo que el fruto era agradable a la vista, o sea, lo vio agradable a la vista, creando un deseo en ella de comerlo. La mente, con su poder razonador, fue desarrollada porque recordemos que Adán fue hecho sabio y también Eva. Entonces aquí la voluntad fue fortalecida para que en el futuro él siempre pueda decidir por cuál camino ir. Ya no había más dependencia total en Dios para recibir instrucción, pues el hombre se volvió independiente. Ya no necesitaba obedecer a Dios, ya no necesitaba oír a Dios, ya no necesitaba que Dios le dijera lo que tuviera que hacer. Adán tenía que escoger entre vivir por el alma o vivir por el espíritu. Y él escogió. Tú y yo de igual manera tenemos que escoger o vivir por el alma o vivir por el espíritu. Esa era la elección que él tenía que hacer. Ahora, al comprender el camino que Adán escogió, podemos ver cómo esto determinó su desarrollo también. Debemos recordar que la intención de Dios era que Adán tuviera una unión viva con él. Es decir, el espíritu humano estaría bajo el gobierno y la dirección del Espíritu Santo de Dios. A veces hablo con algunos hermanos y algunas hermanas y claro, ellos me dicen, yo quiero ser lleno del Espíritu. Yo le digo, ¿y para qué? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque la mayor parte de la gente quiere ser llena para usar al Espíritu, no para que el Espíritu le use. Y este es un problema de la iglesia cristiana hoy en todo lugar. Entonces entendamos esto. Las facultades del alma de Adán, la mente, las emociones, la voluntad, serían usadas entonces por el Espíritu Santo si él era gobernado por el Espíritu. Pero Adán eligió actuar independientemente de Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, él eligió expandir y desarrollar los poderes de su alma. Por consiguiente, por supuesto, el hombre no era tan solo un alma viviente, sino que de ahí en adelante el hombre viviría guiado por su alma. En la caída, el hombre se convirtió en su totalidad en una criatura diferente, totalmente diferente.
Cuando él cayó, su espíritu murió con Dios. Esa relación espiritual que existía murió. En esa caída, podemos decirlo así, el espíritu de Adán fue tan violado que descendió bajo la sumisión del alma. O sea, ahora era gobernado por el alma y se convirtió en una criatura gobernada totalmente por ella, limitada a lo que él podía oler, ver, gustar, sentir y oír. En la caída, el espíritu humano, el cual había sido sin duda la vía de Dios para tener contacto con el hombre, ya no respondía más a la relación con Dios. Recordemos lo que Dios había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 17. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Hablando del fruto. El pecado no tan solo separó al hombre de Dios, sino que desligó al hombre de aquel quien hubiera, por supuesto, compartido su vida divina con su espíritu humano. El espíritu del hombre murió para con Dios en vez de estar unido con él en una unión viva. La muerte es el no tener relación con el medio ambiente. A ver si lo puedo explicar. Adán se apartó de su orientación espiritual. La Biblia dice que para nosotros los que hemos nacido de Dios, Dios es nuestro medio ambiente. O sea, porque en Él vivimos, nos movemos y también somos lo que somos en Cristo Jesús. Y la muerte es el no tener relación con este medio ambiente. Entonces en la caída Adán se salió de ese medio ambiente y él no pudo tener ya más comunión con Dios. Recordemos que Dios solía salir a caminar con él al aire del día. La Escritura dice que hablaba cara a cara con él como quien habla con su compañero. Pero esto ya no era posible. Antes de la caída, Adán era un ser espiritual con el cual podía Dios comunicarse con él y al mismo tiempo, por supuesto, Adán comunicarse con Dios, pero ahora ya no era posible. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y ante esto entonces la luz solo se puede comunicar con la luz, el espíritu se puede comunicar con el espíritu. O sea, Adán pecó y su espíritu murió. A eso se refería Dios cuando le dijo: de cierto morirás. No es que iba a caer muerto allí inmediatamente, tal como pasó en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, sino hablaba de la muerte espiritual, de la falta de la comunión con Dios o de la ruptura de esa comunión. Esto es igual como cuando el ojo está muerto, cuando ya no responde ese nervio óptico al objeto puesto delante de él. Así el hombre está muerto para con Dios cuando él no responde a Dios. No puede ver a Dios. ¿Cuántos creyentes ya no pueden ver a Dios? No ven a Dios en ninguna parte, no tienen esa relación con Dios. Entonces, cuando vemos esto que sucedió en el principio, la elección de Adán y la elección de la nueva criatura es vivir por el alma o por el espíritu. Hoy día tenemos la misma elección que Adán hizo tantos años atrás. Y hoy nosotros debemos elegir si vivir por el alma o vivir por el espíritu. Y esa elección tiene que ser hecha cada día. Los que somos nuevas criaturas y estamos a prueba para recibir nuestra herencia, la promesa de Dios, la salvación eterna, en fin, la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo lo haremos entonces nosotros? Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Sabe? El nuevo nacimiento nos llama a nosotros a este lugar, a entender esta posición. Escogidos de Dios, a
reinar con Él en la eternidad. Eso es la promesa de Dios, a sentarnos en el trono de este universo con Cristo Jesús, sentado con Cristo en la gloria. Entonces el dominio universal es la herencia del creyente. Pero nosotros estamos ahora a prueba. Estamos a prueba para esto. Y esta prueba está determinada por las elecciones que hagamos en la vida. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a escoger? ¿Permaneceré yo en Dios? ¿O permaneceré yo en mí mismo, en mi alma, en mis deseos, en mis anhelos, en mis pasiones? Dios creó a Adán y le dio un alma, y es verdad. Fue un alma viviente, dice. Su intención nunca fue que el alma reemplace al espíritu como el poder que da vida al hombre. ¿Por qué? Porque recordemos que Adán no fue un alma viviente sino hasta que Dios sopló espíritu de vida en él. Lo que le dio vida a Adán no fue el alma, fue el espíritu de Dios. Lo que te da vida a ti no es el alma, sino el espíritu de Dios. Por lo tanto, entonces necesitamos entender eso. Tú no estás vivo por tus deseos o pasiones, tú estás vivo por el espíritu de Dios. Pero si vives por el alma, entonces estás muerto. Dios hizo así al hombre para que él siempre posea un alma. Porque el alma tenía que ser el vehículo a través del cual el espíritu se expresaría a sí mismo, fluiría de alguna manera. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es para establecer el mecanismo del hombre en el orden correcto, para que en lugar de vivir por los poderes del alma, el hombre, por supuesto, tenga una unión espiritual con Dios y comience a vivir por el poder del espíritu. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. La Biblia dice que nosotros hemos sido levantados de los muertos. Es decir, el espíritu del hombre que murió en la caída, que murió por causa del pecado, es resucitado en el nuevo nacimiento e instantáneamente la comunicación con Dios se establece. Tienes una relación con Dios a través del Espíritu. Por eso entonces la Biblia dice que podemos venir ahora confiadamente al trono de la gracia por esta nueva vida, por este camino nuevo y vivo. Entonces, ese hombre que nace de nuevo, ese hombre que nace del Espíritu, está invitado a venir a la presencia de Dios. Esta nueva creación es un ser espiritual, como ya hemos enseñado. Por lo tanto, tiene acceso a Dios, tiene acceso a la presencia de Dios. Por consiguiente, Dios, por supuesto, logra su intención de formar hijos obedientes, lo cual significa expresar, por supuesto, su vida en seres humanos. Él quiere expresarse a través de nosotros, quiere mostrarse a través de nosotros, quiere que su gloria se vea a través de nosotros. Pero aquí es el punto crucial: debemos escoger o vivir por el alma o vivir por el espíritu. Si escogemos vivir por el espíritu, entonces nuestra vida estará siendo guiada por el Espíritu de Dios. Ya no es su alma, ya no son sus emociones, sentimientos, sino ahora es Cristo a través de su vida. ¿Por qué? Porque con el nuevo nacimiento Cristo viene a ser nuestra vida. Por eso Pablo decía de esa manera: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y por si hubiera una duda, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Entonces Cristo viene a ser nuestra vida y no nos permitirá que sigamos sus propósitos divinos en nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios criterios. Él quiere que nosotros hagamos la obra de Dios
de acuerdo a los propósitos de Dios. Nosotros no estamos llamados a la producción, sino a la participación de su vida y propósito. Nosotros no estamos llamados para producir de nosotros mismos algo, sino que para poder de esa manera producir lo que es el propósito de Dios. Recordemos esto, Israel aprendió esta lección a través de 40 años vagando en el desierto. Hemos estado hablando de Josué en los temas anteriores de los otros días y puedo aplicar esto. Cuando Dios los llamó para que fueran a Canaán, recordemos la historia de Israel, ellos vieron a las ciudades amuralladas, a los gigantes, recuerde usted. Esa conquista para Israel era imposible en sus propias fuerzas. Cuando los espías volvieron y le dijeron a Moisés, hay ciudades fortificadas, amuralladas, hay gigantes en la tierra, es imposible que nosotros podamos conquistar esa tierra. Pero ¿qué quiero mostrarte? Cuando volvieron 40 años después, los muros de Jericó eran tan gruesos y tan altos como eran 40 años atrás. Eran todavía simplemente imposible, era imposible en lo natural poder conquistar esa tierra. Pero lo que era imposible vino a ser posible por la simple obediencia y confianza en Dios. ¿Qué cambió? Absolutamente nada, solo cambió que el pueblo estaba decidido a obedecer al Señor. Tú y yo tenemos la misma realidad. Como dije al principio, cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo entregamos todo a Dios en nuestra vida, nuestros deseos, pasiones, nuestros pensamientos, todo, absolutamente todo, entonces ocurre el milagro. Entonces, cuando Israel decidió participar del método de Dios, aunque los hizo ver ridículos frente a la gente de las ciudades, fue sin embargo la manera en la que Israel aprendió el secreto de vivir lo imposible. La obediencia, el sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando los muros cayeron, Israel no tuvo la menor idea cómo ocurrió eso. Hasta el día de hoy todo el mundo se pregunta cómo cayeron los muros. La gente busca explicaciones y lo he mostrado también a través del estudio que estamos haciendo. La gente dice no, es que soplaron ciertos vientos, es que la cantidad de vueltas se creó un campo magnético. En fin, la gente busca tratando de encontrar soluciones. ¿Cómo cayeron los muros? Tú y yo lo sabemos. ¿Cómo cayeron los muros? Dios los derribó. Y eso es todo. Entonces, cuando los muros cayeron, ellos no sabían cómo. Porque Israel no hizo que los muros cayeran. No cayeron los muros por los gritos de Israel. Porque por eso le digo a mucha gente cuando dice, vamos a rodear la ciudad y vamos a gritar, ¿te mandó el Señor? No, pero es que en Jericó lo hicieron. ¿Y qué tiene que ver eso? Tenemos que obedecer a Dios en totalidad. Si Dios te dice algo, amén, hazlo. Si parece ridículo para otros, no, Dios me lo dijo. Eso es diferente. Pero tratando de imitar lo que otros han hecho, pensando que es de Dios, eso no es lo correcto. Por eso digo, no cayeron los muros por el grito de ellos, sino que aprendieron que por la participación en el plan de Dios, para ese momento específico, lo imposible llegó a ser posible y aconteció. No puede haber ninguna participación ni acercamiento o calificación hasta que aprendamos a vivir por la vida de Dios. Porque esto es un intercambio de vida. Si vemos las palabras, por supuesto, en Isaías capítulo 40, versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, tendrán nuevas. En esta escritura Isaías está hablando sobre una vida intercambiada. Está hablando acerca de los que esperan en Jehová tendrán nuevas
fuerzas. O sea, este es el secreto. Pues en realidad Isaías está diciendo, intercambiarán sus fuerzas. El cristianismo, hermano querido, debe entenderlo así. O sea, el cristiano intercambia su vieja manera de vida y sus propios recursos por la nueva vida que Dios le da. La debilidad es intercambiada por la fuerza. Tú dices, no, mira lo que dice Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién entiende eso? En lo natural no, en lo espiritual sí. ¿Por qué dice Pablo que es fuerte? Pero si él es débil, ¿cómo va a ser fuerte? ¿Cómo va a tener fuerza si dice que es débil? En lo físico es débil, pero en lo espiritual es fuerte. ¿Y quién tiene la fuerza en lo espiritual? No es Pablo, es Dios. Es una vida intercambiada. Somos llamados no solamente a recibir su vida, sino también a una participación plena de la vida de Cristo en nosotros. Nadie que esté permitiendo todavía el propósito egoísta en su vida o que ese propósito egoísta lo domine, nadie puede imaginarse que en alguna medida está participando de la vida de Cristo. No puede. Jesús solo vivirá una clase de vida en nosotros y esta es una vida derramada hacia otros. Una vida derramada hacia otros. Si tú estás viviendo para ti mismo, te importa solamente tú, entonces estás engañado si piensas que tú estás participando de una jota, de una miserable jota de la vida de Cristo. Nada. Es un sueño de necios querer una impartición significativa de su vida para sí mismos. Es como muchos cristianos dicen, quiero ser lleno, como te decía hace rato atrás, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y uno le pregunta para qué y no saben ni para qué. Mientras se tiene muy poco interés en entregar diariamente su vida a Dios, hermano querido, Dios no te llenará, Dios no derramará su vida sobre ti. Veamos el método de apropiación de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 y 5. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el versículo 5 dice, vosotros también poniendo todo o toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Las tentaciones, las murallas gigantes, todos son parte de la obra de Dios. Dios no provee madurez completa a sus hijos mediante una fórmula que saca de un frasco. No es que te envía a una farmacia a comprar una receta con la cual te va a dar madurez completa. Así que cuando la tentación viene, Pedro dice, añade a tu fe virtud. Viene la tentación, añade a tu fe virtud. Cuando las murallas son muy altas, él dice, añade a tu virtud conocimiento. ¿Está tu vida saturada de bendiciones materiales? Porque posiblemente Dios permita que tú tengas bendiciones materiales y a veces el corazón se engaña allí, ¿no? No te puedes entregar a ellas. Por eso Pedro dice, añade al conocimiento dominio propio. Que eso no te controle. Aquí no importa lo que los predicadores de la prosperidad digan, no te abandones a aquellas cosas. Por eso añade a tu dominio propio paciencia.
No te desesperes por lograr cosas. Es que yo quiero esto otro y Dios tiene que dármelo. No te preocupes, añade a tu dominio propio paciencia. Si los gigantes persisten en la fortaleza de Canaán, por decirlo así espiritualmente, añade paciencia. Si los paganos invaden tu hogar con atractivos dioses falsos, échalos fuera, elimínalos. Hay tiempo de paciencia, pero también tienes que añadir piedad. Los vecinos y aún hermanos te malinterpretan y se oponen y también te imponen cosas en tu vida. Añade, dice, afecto fraternal y amor, lo cual significa longanimidad. Todo esto Pedro lo habla, tal como dicen estos versículos. Cuando descubrimos esto, no puede ser apropiado del viejo árbol. Entonces podemos ver cuál ha sido nuestro problema. Nuestras decisiones han sido malas, nuestras decisiones han sido erradas y equivocadas. En vez de vivir por el espíritu, estamos viviendo por el alma. Déjame cerrar este mensaje, si puedo hacerlo. ¿Por cuál árbol vivimos nosotros? ¿Por lo natural o por lo espiritual? Esta es una pregunta que pesa un montón en realidad. Es una pregunta que tú debes hacer, especialmente si vas a ser instrumento de Dios, o si Dios va a usar o manifestar su presencia en la tierra a través de ti. Hasta que no cortemos, hermano querido, raíces de ese árbol viejo, esas raíces que están arraigadas, el cual es salvaje por naturaleza, no habremos aprendido a vivir nuestra nueva vida. De acuerdo al concepto bíblico o de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros estamos casados con otro, con Jesucristo. Desviarse del camino de la cruz viene a causa de ignorar el galardón al cual ese camino conduce. ¿Sabes tú? El momento más gozoso en la vida de una novia debiera ser el momento cuando ella pierde su nombre y su dependencia propia en el altar del matrimonio. El tomar el nombre de su marido significa que ella debe entregar su vida completamente a él. Ella está casada con otro y en esta unión tiene una nueva fuente de vida. De la misma manera, el momento más feliz de nuestra vida debiera ser aquel en el que nosotros, por la obra de la cruz, hemos renunciado a nuestros derechos de poseernos a nosotros mismos y nos hemos considerado a nosotros mismos muertos al pecado, muertos al mundo, pero gloriosa y maravillosamente vivos para Cristo Jesús. Tú y yo no podemos tener, hermano querido, su vida a menos que estemos dispuestos a perder la nuestra. Debemos permitirle a Dios que su verdad sea anclada en nuestro corazón, profundamente en nuestro espíritu, y seamos vivificados con esta verdad y la obra de la cruz sea completamente hecha. No puedes menospreciar su obra en tu vida, porque si quieres participar plenamente de la vida de Cristo, debes permitirle a la cruz que trate plenamente con aquella vida que no es Cristo, que limpie totalmente tu vida de todo aquello que no es Cristo. Por eso tienes una decisión que tomar hoy. O vas a vivir por el alma o vas a vivir por el espíritu. Tal como Adán tuvo que decidir, o va a comer del árbol de la vida o va a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal como lo dije al principio,
El árbol de la vida no tenía ninguna restricción. Dios no le dijo a Adán, no puedes comer de este árbol. No le dijo eso. Solo le dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso al final de eso, Dios dice, saquémoslo del huerto, parafraseando los versículos, saquémoslo del huerto para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida. Tú no puedes comer de los dos árboles. No puedes estar pensando que puedes comer del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal y todo estará bien. No. O eres un hombre del alma o eres un hombre del espíritu. Por eso es que este tema se llama Viviendo lo Imposible. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, dándote gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos permites a través de tu palabra, Señor, ser bendecidos, ser ministrados. Gracias por hablarnos, Señor, a través de ella. Gracias porque la instrucción y la enseñanza, Señor, que hay en ella nos hace ver tu verdad. Bendice a nuestros hermanos y hermanas. Glorifícate a través de ellos, Señor. Derrama tu bendición especialmente sobre sus vidas. Gracias, Dios mío, por tu presencia en medio nuestro en esta hora y momento. En el nombre de Jesús te agradecemos esta bondad tan grande para tu gloria. Amén y amén, Señor.